Japón es ese destino soñado para muchos de nosotros, ya sea para los entusiastas de la historia de los samuráis o para los turistas comunes atraídos por los templos y la tecnología punta. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se presentó al mundo como un lugar seguro, educado y acogedor. Una combinación perfecta entre modernidad y costumbre, y esa imagen se quedó. En los últimos años, ciudades como Tokio y Kioto se han convertido en las favoritas de las clasificaciones internacionales, y el país ha recibido más de 21 millones de visitantes extranjeros solo en el primer semestre de este año, un récord absoluto. Para un país insular, con una cultura propia y unas normas sociales tan específicas, alcanzar el 8º puesto entre los destinos más visitados del planeta y convertirse en el número 1 de Asia no es poca cosa. Pero desde hace un tiempo, las cosas están cambiando y un movimiento ha llamado la atención. Los propios japoneses, antes famosos por su impecable hospitalidad, parecen estar hartos de los extranjeros. Y no es exagerado hablar de rechazo. Hay protestas en las calles, hay políticos haciendo campaña y hay una nueva ley que dificulta mucho más la vida de los turistas y los inmigrantes. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado el país a esta situación? Hoy, Bello Mundo te lleva a Japón para comprender el panorama. Número 1. El Japón de los sueños y el real. La relación de Japón con el mundo exterior nunca ha sido sencilla. Durante el período Sakoku, el país vivió prácticamente cerrado. Casi nadie entraba, casi nadie salía. La idea era proteger la cultura local de las influencias externas, especialmente las religiosas. Esta barrera solo cayó en el siglo XIX, cuando los barcos estadounidenses forzaron la apertura de los puertos y el país inició una modernización acelerada. Aún así, el contacto con los extranjeros siguió siendo limitado y rodeado de desconfianza. Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un gran cambio. El país se reconstruyó centrándose en la eficiencia y la tecnología, creando los coches que conquistaron el mundo, las consolas que marcaron generaciones, los animes que traspasaron fronteras y esas ciudades futuristas que conviven con templos centenarios. Japón se convirtió en sinónimo de organización y seguridad. Tokio se hizo famosa por sus calles impecables y la absurda cantidad de máquinas expendedoras. Kioto se convirtió en una parada obligatoria para quienes buscan geishas, templos antiguos y jardines perfectos. Hiroshima pasó a unir memoria y esperanza. Akihabara se convirtió en la meca de la cultura otaku, y el monte Fuji se ha convertido en una postal mundial. Con esta imagen brillando en todo el mundo, el país ha invertido mucho en turismo. Ha funcionado. Pero hay un detalle importante en esta historia. Japón siempre ha abierto sus puertas a los visitantes, pero ha mantenido las ventanas cerradas para quienes querían quedarse. Turistas, sí. Inmigrantes, no tanto. Número 2. Historia. El Japón moderno siempre ha tenido una profunda resistencia a la idea de acoger a residentes extranjeros. Aceptaba inversiones, estudiantes, profesionales altamente cualificados y empresas internacionales, pero se bloqueaba cuando se trataba de inmigración estable. Cuando la economía se disparó en los años 80 y 90 y empezó a faltar mano de obra en las fábricas e incluso en la agricultura, el país evitó admitir que necesitaba trabajadores extranjeros. La solución que se encontró fue traer descendientes de japoneses de Brasil y Perú,
creyendo que, por su origen familiar, la adaptación sería natural. En la práctica, no fue así. La mayoría se enfrentó a enormes barreras lingüísticas, trabajos pesados, discriminación e inestabilidad. A pesar de contribuir en gran medida a sectores enteros de la economía, estos trabajadores rara vez eran considerados parte permanente de la sociedad. Esta lógica se mantuvo durante décadas. El país necesitaba mano de obra, pero no quería Lula asumir la etiqueta de nación de inmigrantes. Solo cuando el envejecimiento se aceleró y la población comenzó a disminuir a un ritmo preocupante, el gobierno reconoció, aunque sin admitirlo abiertamente, que tendría que atraer a más extranjeros. Llegaron programas de visados para zonas en crisis, más espacio para estudiantes extranjeros y objetivos agresivos de turismo. La popularidad se disparó antes de la pandemia. En 2019, Japón recibió más de 30 millones de visitantes, un hito histórico para una nación que siempre ha sido cautelosa con la presencia extranjera. Y fue precisamente en ese momento álgido cuando el turismo empezó a revelar problemas que ya existían, pero ahora a una escala mucho mayor. Número 3. Turismo excesivo. Viajar se ha abaratado. Moneda débil, promociones, compañías de bajo coste. De repente, Japón dejó de ser ese sueño lejano y se convirtió en una realidad para millones de personas. Y en medio de esa multitud, siempre hay una minoría que ignora las normas locales. Son visitantes que hablan en voz alta a altas horas de la madrugada, entran en zonas restringidas solo para grabar vídeos, apuntan con la cámara a la cara de los residentes, hacen picnics donde no pueden. Cuando esto ocurre en contadas ocasiones, se convierte en una molestia. Cuando ocurre millones de veces, se convierte en un problema nacional. Kioto es el ejemplo más citado. Las calles antes silenciosas, llenas de casas tradicionales de madera, se llenaron de grupos que fotografiaban a las geishas en horario de trabajo, entrando en callejones residenciales, como si fueran el escenario de un parque temático. Las autoridades locales llegaron a restringir el acceso a algunas callejuelas del barrio de Gion para proteger a los residentes y a las trabajadoras del acoso constante. En los alrededores del monte Fuji, la situación se agravó tanto que las autoridades decidieron limitar el acceso y cobrar una tarifa a quienes quisieran subir. Llegó un punto en el que colocaron barreras e incluso un panel que bloqueaba la vista frente a una tienda de conveniencia, porque el lugar se había convertido en un punto de aglomeración diaria para tomar la foto perfecta del volcán. En los barrios residenciales de las grandes ciudades, los residentes se quejan del ruido hasta altas horas de la madrugada, de la basura fuera de hora, de la gente que bebe en la calle sin tener en cuenta las normas básicas locales. Para quienes siempre han vivido en un entorno extremadamente organizado, este choque es enorme. Los japoneses están acostumbrados a seguir códigos de convivencia invisibles, como el silencio en el tren, las colas ordenadas y el respeto al espacio ajeno. Y ver cómo una multitud ignora estas normas hace que el conflicto sea más evidente. Pero en lugar de culpar a la falta de planificación, a las autoridades locales o a las empresas que promocionan paquetes de viaje en cualquier rincón del país, es más fácil culpar al extranjero. Y así, el turista irrespetuoso se convierte en símbolo de todo lo que está mal. Número 4. Casos de youtubers. Siempre ha habido turistas desconsiderados en todo el mundo. Pero cuando alguien hace tonterías en pleno Japón, lo graba todo y lo sube a internet, el impacto es mucho mayor. En los últimos años,
el país se ha convertido en el escenario de un nuevo tipo de personaje. El streamer que viaja solo para hacer tonterías en directo, humillar a los residentes locales, romper las reglas y sacar provecho de ello. En este contexto surgen figuras que se han convertido en un resumen del peor tipo de turismo. Uno de los casos más comentados es el del estadounidense, conocido como Johnny Somali. Se hizo famoso precisamente por viajar por Asia provocando en directo para conseguir audiencia. En Japón llevó esto al extremo. Invadió obras en construcción, hizo bromas sobre el desastre de Fukushima, entró en restaurantes tocando canciones ofensivas y parecía decidido a irritar a quienes le rodeaban, siempre con la cámara encendida. Acabó detenido por allanamiento y acusado de alteración del orden público, convirtiéndose en símbolo de la revuelta pública y en un claro ejemplo del tipo de extranjero que ve Japón como un escenario y a los japoneses como figurantes. Otro caso que llamó la atención fue el de un streamer disfrazado de personaje de anime dentro de un tren en Fukuoka. Hablando en voz alta, sentado en un asiento preferencial e ignorando por completo las normas de convivencia, se enfrentó a un anciano que se quejó de la falta de respeto. La escena terminó con un empujón, se hizo viral en todo el mundo y alimentó aún más la sensación de que parte de los visitantes no se toman en serio a Japón. Estos episodios son una minoría absoluta, pero se vuelven virales con tanta fuerza que terminan moldeando la percepción pública y reforzando el discurso de que los extranjeros tratan al país como un patio de recreo. Esto termina sirviendo como combustible perfecto para quienes ya defendían una fiscalización más dura y reglas más estrictas para los visitantes y residentes extranjeros. Número 5. Un país que se encoge y necesita gente. Mientras crece la irritación con los turistas y los inmigrantes, Japón se enfrenta a un problema silencioso mucho más grave. La población está disminuyendo sin cesar. Desde hace muchos años, el país pierde cientos de miles de habitantes al año. La tasa de natalidad es una de las más bajas del mundo. La población envejece rápidamente y los jóvenes cargan con un enorme peso sobre sus espaldas. Hay menos personas en edad de trabajar y más personas mayores que necesitan jubilación y atención médica. Esta ecuación no cuadra. Faltan trabajadores en fábricas, en la construcción, en granjas, en hospitales, en residencias de ancianos. Algunos sectores simplemente ya no se sostienen solo con mano de obra japonesa. Por eso, en los últimos años, el gobierno ha creado visados especiales para trabajadores extranjeros en áreas críticas. Agricultura, construcción, cuidado de personas mayores, hostelería. También ha abierto más espacio para estudiantes extranjeros y familias que aceptan instalarse en regiones despobladas del interior. Es decir, en la práctica, Japón necesita mano de obra extranjera para mantener la economía en marcha. Pero lo hace sin admitir abiertamente que se ha convertido, efectivamente, en un país que depende de la inmigración. No existe un gran proyecto de integración ni un discurso claro de bienvenida a esta nueva población. El resultado es un sistema en el que los extranjeros entran para cubrir vacíos, pero siguen siendo tratados como forasteros que pueden ser descartados en cualquier momento. Esta contradicción es el quid de la cuestión. Un país que necesita gente, pero que tiene enormes dificultades para aceptar la idea de compartir el espacio, los servicios públicos y la identidad con quienes no han nacido allí. Número 6. Leyes y deportaciones. En los últimos 2 años,
el gobierno japonés ha adoptado una postura dura con respecto a los turistas que se comportan mal y a los inmigrantes en situación irregular. Una de las primeras respuestas fue crear, en 2025, un grupo de trabajo para tratar los problemas relacionados con los extranjeros. En la práctica, el objetivo es castigar los comportamientos considerados abusivos y poner fin a lo que denominan uso indebido de los servicios públicos. Entre las ideas que se han puesto sobre la mesa, se encuentra, por ejemplo, denegar el visado de regreso a quienes dejen una deuda elevada en el hospital. Esto se entiende perfectamente, pero lo que realmente ha llamado la atención es la forma en que esta comisión ha abordado las leyes de inmigración, que se modificaron para facilitar la deportación de las personas que solicitan asilo más de una vez sin presentar nuevos datos. Las organizaciones de derechos humanos advirtieron del riesgo de enviar a personas de vuelta a situaciones peligrosas, pero la enmienda se aprobó de todos modos. El número de deportaciones ha aumentado significativamente tras la reapertura tras la pandemia. Son decenas de miles de personas al año entre expulsiones directas y salidas voluntarias tras la orden de abandonar el país. El objetivo declarado de uno de los planes oficiales es reducir a la mitad, para finales de la próxima década, el número de extranjeros que permanecen más allá del plazo legal de estancia. Además de expulsar a los que están en situación irregular, el gobierno también ha endurecido los requisitos de entrada. Un ejemplo es el visado para empresarios extranjeros. El importe mínimo de inversión exigido, que ya no era bajo, se ha multiplicado. Ahora solo pueden entrar aquellos que disponen de un capital muy elevado para abrir un negocio, lo que excluye a una buena parte de los pequeños empresarios, que antes veían Japón como una oportunidad. Todo esto transmite un mensaje muy claro. El país no está interesado en convertirse en una tierra de fácil inmigración. Quiere turistas que consuman y se vayan, trabajadores que acepten reglas estrictas y no protesten, e inversores con mucho dinero. Y cuanto menos vínculo a largo plazo tenga el extranjero, mejor. Este endurecimiento no surgió de la nada. Encaja perfectamente con el auge de una nueva frente conservadora que ha ganado terreno en la política japonesa. Número 7. Movimiento político. En medio de este caldo de turismo masivo, crisis demográfica y miedo a perder la identidad, surgió una nueva fuerza política que se aprovechó precisamente de esta insatisfacción. Es el caso del partido Sanseito, que creció rápidamente utilizando un discurso de Japón primero, en la línea de los movimientos populistas de derecha de otros países. El lema del partido es Japanese First, los japoneses primero, inspirado en el eslogan America First, popularizado por Donald Trump. Según su narrativa, el país cedió demasiado a las presiones externas, abrió las puertas a los extranjeros sin pensar en las consecuencias y ahora necesita recuperar su soberanía, su cultura y su seguridad. Las propuestas que circulan dentro de este movimiento son variadas, pero siguen la misma línea: restringir aún más las vías de acceso a la ciudadanía para los hijos de extranjeros, dificultar la reunificación familiar, crear una agencia específica para asuntos migratorios, reducir la duración de los visados para determinadas categorías, limitar la compra de tierras por parte de extranjeros y recortar las prestaciones ofrecidas a los estudiantes extranjeros. Se trata de un paquete amplio que se dirige directamente al votante que ve cómo Japón está cambiando demasiado rápido y teme que esta transformación ponga en peligro una identidad construida a lo largo de siglos.
Otros políticos siguen caminos similares. Los grandes partidos tradicionales han adoptado un tono más duro con la inmigración y el turismo para no perder votos. Es la famosa radicalización por ósmosis. La agenda de la extrema derecha se convierte en un tema central y el centro acaba inclinándose hacia ella. En medio de todo esto, cualquier caso aislado de un extranjero que comete una tontería se convierte en munición. Todo esto se teje en un discurso que presenta al extranjero como una amenaza constante. Número 8. Impactos. Cuando la política se endurece y el discurso se vuelve más agresivo, la vida de los extranjeros en Japón cambia, incluso si nunca han hecho nada malo. Las comunidades de brasileños, filipinos, chinos, vietnamitas y muchos otros grupos que llevan décadas viviendo en el país sienten el peso del clima. Quienes siempre han sido mirados con curiosidad, ahora perciben más desconfianza. Hay informes de personas a las que se mira de forma diferente en el tren, de hijos de extranjeros que sufren más acoso en la escuela, de empleadores que dejan claro que cualquier problema con un cliente japonés puede costarle el empleo al empleado extranjero. Al mismo tiempo, los movimientos de la sociedad civil intentan reaccionar. Cientos de organizaciones han firmado manifiestos denunciando el aumento de la xenofobia y pidiendo igualdad de trato. Grupos de japoneses y extranjeros organizan eventos culturales para mostrar que la diversidad no es una amenaza. Profesores, investigadores y activistas han estado alertando sobre un peligro muy específico: convertir al extranjero en chivo expiatorio de problemas que, en realidad, son estructurales. Envejecimiento de la población, dificultad para conciliar el trabajo y la familia, desigualdad entre generaciones, estancamiento económico. Todo ello es resultado de decisiones internas, de políticas públicas, del modelo de sociedad. Pero es mucho más fácil señalar al turista ruidoso o al inmigrante que habla otro idioma y culpar a esa figura visible por la sensación de pérdida de control. Para el turista común, el cambio puede parecer discreto. La mayoría seguirá siendo bien tratada, sobre todo en zonas donde el turismo se considera la principal fuente de ingresos. Pero el margen de tolerancia al error se ha reducido. Una actitud que antes solo habría generado una mirada de reprobación, hoy puede convertirse en motivo de denuncia en las redes sociales, de queja oficial y, en casos extremos, incluso de proceso judicial y deportación. Número 9. Futuro. Y, después de todo, ¿se está cerrando Japón de nuevo? ¿Está expulsando a turistas e inmigrantes? No hay una respuesta fácil. No existe ninguna orden oficial que diga que los turistas no son bienvenidos. El número de visitas sigue siendo enorme. El gobierno sigue persiguiendo altos objetivos turísticos y quiere que el dinero de los viajeros circule por el país. Al mismo tiempo, está muy claro que la tolerancia hacia los extranjeros, ya sean visitantes o residentes, está disminuyendo. Leyes más duras, aumento de las deportaciones, visados más restrictivos y políticos que hacen carrera a costa del miedo a lo diferente. El país vive un dilema que no es exclusivo suyo, pero que en él se manifiesta de forma muy clara. Por un lado, el deseo de proteger una identidad construida a lo largo de siglos, con una lengua única, costumbres muy particulares y una idea casi romántica de una sociedad cohesionada y homogénea. Por otro lado, la necesidad pragmática de aceptar a gente de fuera para mantener la economía en pie, cuidar de los ancianos, llenar las fábricas, sostener el transporte
y mantener el sistema en funcionamiento. Hasta ahora, la balanza se ha inclinado hacia la protección de la identidad, pero el precio de esta elección está aumentando. El aumento de la xenofobia crea tensiones sociales que antes eran poco comunes en el Japón de la posguerra, alimenta la desconfianza y hace que los inmigrantes y los visitantes se conviertan en blancos fáciles de problemas que, en realidad, son estructurales. Y seamos sinceros, culpar al otro siempre es más fácil que afrontar los propios retos. ¿Qué opinas de toda esta situación? ¿Japón está realmente expulsando a turistas e inmigrantes? ¿O solo está tratando de poner orden en casa? Comenta aquí lo que piensas. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en la próxima aventura por nuestro bello mundo. Hasta la próxima.